esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, que se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Noviembre es un mes muy esperanzador para todos nosotros. El martes anterior recordamos a todos los santos, los bienaventurados que ya están gozando de la gloria en la presencia de Dios. El miércoles 2 de noviembre dirigimos nuestra mirada y nuestras oraciones a todos los fieles difuntos que ya se nos han adelantado para ir a la casa del Padre Celestial. Y hoy las lecturas nos hablan otra vez de la vida futura, de la vida eterna, a la cual todos estamos destinados. Después de un largo camino, Jesús llega por fin a Jerusalén. Este camino lo hemos recorrido junto a Jesús a lo largo de los últimos 19 domingos, en los cuales hemos ido meditando las enseñanzas del Señor. Los últimos pasajes que quedan los vamos a meditar ya estando Jesús en el templo de Jerusalén, y nos van a ayudar estos últimos pasajes antes de terminar este ciclo litúrgico en 3 domingos más. Nos ayudará a reflexionar sobre el más allá, sobre nuestro destino final. Jesús, poco antes de morir, nos quiere enseñar una tremenda verdad que puede cambiar nuestro modo de vivir. Lo hemos escuchado al final del Evangelio. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vida, el Dios de la vida, Dios de vivos. Los cristianos no debemos de vivir esta vida terrenal con miedo, con angustia, sino más bien vivir esta vida terrenal llenos de amor, llenos de confianza, llenos de esperanza, confianza y esperanza absoluta en el Señor. En la primera lectura encontramos un hermoso ejemplo tomado del Antiguo Testamento y que ilustra perfectamente la fe y la confianza que deberíamos nosotros tener en el Señor. Antíoco IV
Epifanes fue un terrible rey de Siria que con amenazas intentaba obligar a los israelitas a renegar de su fe y a olvidar su alianza con el Señor para convertirlos a su religión pagana. No es lejana a nosotros esta realidad. Hoy muchos cristianos son perseguidos, maltratados, torturados, asesinados por su fe en el Señor de la vida. Se nos narra entonces en el segundo libro de Macabeos cómo una buena mujer, madre de 7 hijos, da un ejemplo admirable de entereza y fidelidad. El rey quiere obligar a esta madre y a sus hijos a comer carne de cerdo. En ese momento de la historia de Israel, el cerdo era considerado un animal impuro y por lo tanto era prohibido para los israelitas comer su carne. Lo de comer o no comer carne prohibida es tan solo un detalle. Lo importante y en lo cual debemos de enfocar nuestra mirada es en la fidelidad y en la esperanza de aquella madre con sus 7 hijos. Es impresionante contemplar la fe que han depositado en Dios y la lealtad con que permanecen firmes en la fe que habían recibido, aún en medio de terribles torturas. Esta familia de creyentes tiene muy claro que su Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Ante las terribles torturas que Antíoco les está propinando y ante la inminente muerte responden: estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley. Vale la pena morir en manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios nos resucitará. El Rey del universo nos resucitará para la vida eterna. Dios mismo nos resucitará. El Dios de esta madre y sus 7 hijos es un Dios de vivos. Y de esa convicción sacan fuerzas para asumir el martirio. El texto de hoy no nos narra el martirio del más pequeño de los niños, así que se los recomiendo que lo lean en el libro del Macabeos, todo el texto completo de la historia de estos 7 jóvenes. Entonces el Dios de esta madre y sus 7 hijos es un Dios de vivos, y de esa convicción toman fuerzas para asumir el martirio, para permanecer y para perseverar y morir fieles al Señor. Ellos viven con una actitud que nos invita a expresar el salmo responsorial que hemos cantado: al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al final de esta vida terrenal, y si hemos sabido luchar, permanecer y perseverar en la fe, nos espera el rostro amoroso del Padre Celestial con sus brazos abiertos, que nos llevará a la vida eterna. Por otro lado, en el Evangelio, también Jesús nos habla abiertamente de su fe en el Dios de la vida. Los saduceos se acercan a Jesús para plantearle un dilema. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y los saduceos quiénes eran? Ellos conformaban un sector compuesto de familias adineradas, familias muy ricas, pertenecientes a la élite de Jerusalén. Eran, por así decirlo, la crema innata de la sociedad de ese entonces. Su tendencia era muy conservadora, tanto en su manera de vivir la religión, como en su política de buscar un entendimiento con el poder romano para poder vivir a sus anchas, a sus antojos. En realidad, no hay mucho que decir de ellos. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la vida eterna. No creían, negaban que hubiera otra vida. Y también la presencia de los ángeles.
Ellos consideraban que la resurrección era una fantasía propia de gente ingenua. A ellos no les preocupaba la vida más allá de la muerte, porque a ellos les iba tan bien en esta vida que iban a andar pensando en la otra. Ellos vivían bien, comían bien, la pasaban bien, vivían bien. ¿Para qué iban a preocuparse por el más allá? Y se acercaron a Jesús para ridiculizar la fe que Jesús había puesto en el Dios de la vida. La pregunta que los saduceos le hacen a Jesús es para burlarse. Los saduceos le plantean a Jesús una supuesta situación sobre una viuda que se casa con 7 hermanos en secuencia, ya que cada hermano muere, y según la ley de Moisés, los hermanos tenían que tomarla por esposa para darle linaje al hermano que había muerto sin dejar hijos. Los saduceos creían que estaban planteando una situación imposible de resolver para Jesús. Ellos creyeron que Jesús no podría contestarles. Dinos, Jesús, cuando llegue la resurrección. Miren qué hipócritas, porque no creen en la resurrección. Y le dicen, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Lo mismo que lo de comer o no comer carne de cerdo, la pregunta de los fariseos no es lo importante. La respuesta que da Jesús, sí. Entonces enfoquemos la mirada en Jesús. ¿Qué es lo que responde Jesús? Eso que Él responde es lo importante. Jesús asegura que los que al morir sean juzgados dignos de la vida eterna y de la resurrección de los muertos, no podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios y participarán en la resurrección, porque Dios es un Dios de vivos, no es Dios de muertos. Jesús no explica cómo es la otra vida, pero deja entrever que resucitar no significa que vamos a volver a vivir como hemos vivido esta vida, sino que vamos a entrar en una vida nueva, una vida plena y eternamente dichosa junto a Dios, junto al Dios de la vida, donde ya no habrá ni tristeza ni dolor, como dice la plegaria de las misas de difuntos. Jesús nos dice claramente que nuestro destino es la vida, no la muerte. Dios está vivo, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios, el Dios de la vida. Y si Abraham, Isaac, Jacob y todos los grandes aliados de Dios, todos los santos y santas, son vivientes y viven para Él, pues entonces nosotros estamos llamados a ser como ellos. En medio de esta cultura del descarte que vivimos hoy, así se llama a esta cultura que nos toca vivir, cultura del descarte, es decir, úselo hoy y tírelo mañana, y no solamente en cosas materiales, sino también en relaciones personales. Úselas ahora y tírelas mañana si no le funciona. Y en medio de este mundo superfluo, consumista, egocentrista, y en esta cultura de la muerte en la que estamos, escuchemos hoy la voz del Señor. Jesús nos invita a levantar la mirada para que recordemos cuál es la meta, cuál es el destino de nuestro camino. Muchos de nosotros vivimos tipo saduceos, sin pensar en la vida eterna, sin pensar que hoy mismo el Señor nos puede llamar a su presencia. No nos interesa pensar en qué viene después. Vivimos muchas veces a nuestras anchas, a nuestros antojos, preocupados por cosas superficiales y banales, sin pensar que de pronto nuestro camino en esta tierra se puede terminar. Vivimos concentrados, ocupadísimos en el hoy, sin pensar
que hay un más allá. Bueno, hay dos más allá, uno muy feliz y otro más allá no muy feliz. Vivimos como si nunca fuéramos a irnos de este mundo, girando muchas veces en torno a nuestros pequeños reinitos. Olvidamos que todos hemos sido llamados por Dios a la vida, a esta vida, para dar vida y para ser fuentes de vida para el mundo entero. Para eso hemos sido llamados por el Dios de la vida. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, que no se nos olvide nunca. Digámoslo en voz alta para que no se nos olvide. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no es Dios de muertos. Nosotros creemos en un Dios vivo, Señor de la vida, que es eternamente bueno, que es eternamente misericordioso y que actúa en nuestra historia dándole sentido a todo lo que acontece, alentando siempre nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza. Creemos en el Dios de la vida, el Dios que nos habla la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y sobre todo el Dios de Jesús. Creemos en un Dios que está vivo, en un Dios vivo, Señor de la vida, que nos ha mirado con amor, que nos ha llamado y nos ha hecho responsables de una gran tarea, poniendo en nuestras manos su propia misión. Esta vida, hermanos y hermanas, es la única oportunidad que tienes. No hay más vida, solo esta que estamos viviendo, es la única oportunidad. Si vamos a ser santos, es ya, es ahora. Si vamos a dejar una huella profunda en esta humanidad y en esta historia, es ya, es ahora. Si vamos a amar y a honrar al Dios de los vivos con nuestra propia vida, es ya, aquí y ahora. En lugar de estarnos preguntando cómo será la otra vida, mejor ocupémonos de vivir bien esta vida, haciendo el bien y cuanto Jesús nos ha mandado, siendo fieles, siendo valientes, como lo fueron los santos macabeos, y lo han sido millones de hombres y mujeres que hoy contemplan la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo.